Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos en donde quiera que se encuentren, ya sea de día, de mañana, a mediodía, en la tardecita o la noche, a este que es el episodio número 195 de La Fosa Escéptica, que cumple desde hace unas 2 fosas escépticas, cumplimos los 5 años, los 5 primeros años. Y ya estamos también en YouTube, al canal que les invito a suscribirse, La Fosa Escéptica. Y tenemos un grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Muchísimas gracias a todos los que se han integrado a esta gran comunidad TEA en las diferentes redes donde nos encontramos. Ya sea que nos oigas por Spreaker, iVoox y en otras plataformas de streaming en donde tenemos alojada a esta queridísima Fosa Escéptica. Y bueno, hoy vamos a hablar de ética, vamos a hablar de la oración y vamos a hablar de teología. Así es de que comenzamos. Una vez eliminadas las creencias y haber restituido a la razón el lugar que le corresponde como único pedestal que sustenta el conocimiento, debemos exigir que sea esta misma razón la que ilumine las bases que diriman la moralidad o inmoralidad de los actos, eliminando todos los escrúpulos irracionales que dificulten tanto los derechos de los seres sintientes como su bienestar. Fíjense que la principal particularidad de una moral religiosa es que sitúa la voluntad de sus dioses por encima de la felicidad humana. Una voluntad que, confeccionada y manipulada por la casta sacerdotal, se transforma en el pretexto para dominar a sus súbditos. Por lo tanto, es totalmente imprescindible que el bienestar y la felicidad tanto de los animales como del ser humano sean el único y principal objetivo de su existencia, haciendo de la razón el sustento de la ética laica. La consecución del bienestar social pasa por respetar los derechos ajenos que constituyen la fuente de la dignidad. Solo los seres sintientes poseen esa cualidad consistente en el derecho inalienable a no sufrir y que conforma la base de los demás derechos. En consecuencia, el análisis de la moralidad de un acto se realizará en función de las consecuencias negativas, directas o indirectas, que se puedan derivar del tal acto y que se traducen en el posible sufrimiento o conculcación de derechos de los individuos que intervienen en él. La ciencia moderna nos ha proporcionado los suficientes datos para saber qué seres son capaces, en virtud de su sistema nervioso y neurológico, de padecer sufrimientos tanto físicos como psicológicos, porque estamos en condiciones de afirmar que solo los seres sintientes son sujetos de derechos, quedando excluidos de esta particularidad todos aquellos seres orgánicos, tanto si son de origen animal como si no, y pertenezcan a la especie que sea, que por su incompleto desarrollo o por sus características inherentes a su especie, no hayan desarrollado los sistemas orgánicos que capacitan para sentir dolor o placer. Nunca podrá ser fuente de derechos la pertenencia a una especie por el hecho de sentirse privilegiada respecto a las demás. Los seres humanos
deberemos meternos en el mismo saco con todas las demás especies, incluidas todas las etapas de desarrollo desde la concepción hasta el desarrollo completo del individuo. La importancia de cualquier ser viene determinada por los intereses sentimentales, psicológicos, materiales o sociales que puedan tener el resto de individuos hacia él. El valor, no solo de un animal sino de cualquier objeto, implica inexorablemente una relación a dos, el que valora y el que es valorado. Así, por ejemplo, todas las catedrales, las pirámides de Egipto y todo el arte del mundo no tendrían ningún valor sin la existencia de los seres humanos que aprecian dichos objetos. Un hombre, viviendo en solitario en un lugar deshabitado, que no tiene la más mínima relación social con otros seres, tiene la misma importancia que un insecto. El hombre no tiene importancia por sí mismo, sino por el hecho de pertenecer a una especie social y sociable en la que el valor que le pueden otorgar sus semejantes pueda hacer de él un ser imprescindible. La muerte de un ser querido es uno de los sufrimientos más intensos que puede experimentar el ser humano. La importancia de un vagabundo que no tiene familia ni amigos es incomparablemente inferior a la de aquella persona que por sus cualidades psicológicas y virtudes humanas está rodeada de personas que la aprecian y la aman. Sin embargo, la dignidad es la misma. La importancia de un ser y su dignidad son dos conceptos totalmente diferentes que no tienen ninguna relación entre sí. Mientras que la dignidad hace referencia a ese respeto reverencial que merece cualquier ser sintiente, la importancia de un animal, racional o no, es un valor subjetivo que se confiere desde la parcialidad y relatividad de los intereses particulares del que valora al que es valorado. El abuso de poder que ha ejercido desde siempre el ser humano sobre el resto de las especies, erigiéndose en el rey de la creación, y que fue acuñado por Richard Ryder con el término de especiecismo, no solo ha conculcado los derechos de los animales, sino que, apoyado por creencias religiosas y por tanto en contra de la razón, ha convertido un conjunto de células sin ningún sistema de conciencia física ni psicológica en un ser muy superior a todos los animales irracionales, incluidos aquellos que a través de experimentos nos demuestran que son capaces de tener un cierto grado de autoconciencia. Únicamente desde los escrúpulos morales se puede hacer de un embrión o un feto humano un sujeto de derechos y más importante que cualquier animal irracional. El tan aclamado por la Iglesia Católica argumento del derecho a la vida, tanto del embrión como del feto, aparte de no sostenerse en pie, se vuelve en su contra al tener que admitir el hecho incuestionable de que todo derecho implica necesariamente el mismo derecho a lo contrario. Dicho de otra forma, todo derecho es renunciable. Lo contrario supondría una obligación, por lo que no se podría hablar de derechos. En consecuencia, el derecho a la vida supone, en la misma medida, el derecho a la muerte. Afirmar que la vida pertenece a Dios y solo Él puede quitarla, convierte el derecho a la vida en un eufemismo que encubre la obligación de vivir. Pero la Iglesia Católica es cada vez más reacia a utilizar argumentos religiosos para respetar la libertad de conciencia, viéndose obligada a buscar en el cajón de la lógica argumentos a través de los cuales pueda demostrar la inmoralidad de ciertos actos, tanto a creyentes como a no creyentes, utilizando el conocido contra natura, el ya analizado derecho a la vida o la dignidad humana, cuando se trata de la eutanasia, por ejemplo. Y de este tema de la eutanasia hablamos en el último video que subimos a La Fosa Escéptica en YouTube. Muy interesante, por cierto, dense una vuelta y véanlo. ¿Quién, si no el sujeto de un derecho, puede decidir la ejecución o no de su derecho? Nadie puede decidir por otro, a no ser que se sepa de forma clara su voluntad y que el sujeto de derecho no puede explicitarla. Si el embrión o el feto tuvieran derecho a la vida, deberían ser ellos y no la sociedad quienes decidieran.
Pero ni el embrión ni el feto pueden tener derecho a la vida. En todo caso, el feto que haya desarrollado lo suficiente el sistema nervioso central como para poder sentir, tendrá el mismo derecho y dignidad que el resto de animales sintientes. Es evidente que a la luz de la razón, no hay nada que justifique el derecho a la vida de un feto humano y no pueda justificarlo igualmente del resto de animales. ¿Cómo surge entonces el derecho a la vida? Pues todo derecho surge de un deseo explícito o implícito por o de algo. Mas no todos los deseos producen derechos. Aunque sea lícito desear algo que no te pertenece, ello no da lugar siempre a un derecho sobre ese algo. En cuanto al derecho a la vida, no puede nadie decidirse por ella hasta que haya llegado a desarrollar la inteligencia y autoconciencia necesaria para conocer de primera mano lo que es vivir, requisito indispensable para que alguien tenga ilusión por la vida y pueda anunciar al mundo su deseo de vivir. Pero no olvidemos que ese deseo es tan respetable como el deseo de morir. La dignidad humana implica la propiedad de sí mismo. Nadie tiene la propiedad de la vida ajena. ¿Pueden el embrión o el feto desear vivir? Evidentemente no, como tampoco pueden desear la muerte. El conocimiento que puedan tener dichos organismos acerca de la vida o de la muerte es nulo, y si tuviéramos que guiarnos por su nivel de autoconciencia, esta es infinitamente inferior que la de cualquier insecto del que no nos preocupa lo más mínimo su posible derecho a la vida. Aparte de los escrúpulos morales que subyacen en la sociedad y que tienen su origen en creencias religiosas, el factor cultural y educacional heredado por la tradición y quizá también por el instinto de supervivencia, son factores que influyen decisivamente a la hora de confeccionar un concepto impreciso y erróneo tanto de la vida como de la muerte. La vida es un conjunto de vivencias y experiencias que pueden ser buenas o malas, y nadie sabe el futuro de su vida. En base a esta definición podemos sustituir la palabra vida por la de experiencia. Por lo que si en lugar de preguntar a alguien si quiere vivir, le preguntáramos si quiere tener una experiencia, su respuesta no se daría sin antes habernos preguntado qué tipo de experiencia es la que le proponemos. Y si le respondemos que ignoramos la calidad de dicha experiencia, veo muy difícil que alguien aceptara tener una experiencia sin saber antes en qué consiste esta. No sucede así si preguntamos si quiere vivir. Aunque nadie sabe con certeza el tipo de vida que le espera, el ser humano tiene inscrito en su instinto de su supervivencia el rechazo automático a la muerte, que se puede definir como el no tener ninguna experiencia. El miedo a la muerte obedece a un factor cultural y educacional que es connatural al ser humano, pero que no está basado en razones objetivas. El hecho de ignorar lo que hay más allá de la muerte se traduce en el miedo a lo desconocido, precisamente el mismo temor a tener una experiencia de la que no podemos dar ningún dato. Y sin embargo, las malas experiencias solo se han dado en la vida. Deberíamos tener más miedo a la vida que a la muerte. El corolario de todo ello es que la vida no tiene ningún valor, ni negativo ni positivo, siendo únicamente posible determinar su valor una vez que se haya experimentado. Desde el momento en que venimos de la nada y volvemos a ella, la vida es simplemente un paréntesis dentro del no ser. Y este paréntesis, léase o escúchese o dígase experiencia, nadie puede obligarnos a experimentarlo. El valor de la vida es más apreciado cuando se contrasta al de la muerte. Si la vida ha sido excesivamente valorada, la muerte ha sido injustamente denigrada. Interesante el tema que estamos viendo el día de hoy. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso para continuar aquí en La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya estamos aquí de regreso en La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Pablo Llorens desde que está en Montevideo, Uruguay, y que nos saluda muy afectuosamente como siempre. Gracias, Pablo. Recibido el saludo y rebotado con mucho afecto. Estamos hablando aquí de la ética laica y bueno, les recuerdo suscribirse al canal de YouTube. Tenemos el grupo de Facebook, tenemos Spreaker, tenemos iVoox y otras plataformas donde pueden ustedes escuchar La Fosa Escéptica. Aunque pues las principales son Spreaker, desde donde transmitimos, y esta se ve reflejada en iVoox y en otras plataformas. Y intégrense a la comunidad atea que estamos formando, que ya somos casi 500 personas en el grupo de Facebook. Y allá por YouTube ya somos casi 900 suscriptores, así es de que pues estoy muy, muy contento, muy complacido por el rápido crecimiento del canal de YouTube. Y seguimos con esto de la ética laica. Bueno, la ética laica, basada en la razón, no puede aceptar la ilusión que habita en el mundo de las creencias respecto de una vida más allá de la muerte, por lo que se debe concluir que después de la vida pasamos otra vez a la nada. En base a este criterio, si preguntamos qué le ocurre de malo a alguien cuando muere, pues la respuesta obviamente es nada. La nada no puede tener ningún calificativo, ni es mala, ni es buena, simplemente no es. Por lo tanto, la muerte, bajo la perspectiva del no creyente, no puede ser nunca negativa. Tanto es así que podemos afirmar con rotundidad que por mucha ilusión que tenga una persona por vivir, no hay la más mínima posibilidad de que experimente algún tipo de frustración después de su muerte. La muerte es inocua, inofensiva. Lo contrario significaría una paradoja. Para sufrir las consecuencias de la muerte se tiene que estar vivo. La única tragedia que produce la muerte la sufren los vivos, los que lloran la muerte de un ser querido. Toda esta argumentación nos lleva a la siguiente paradoja. El único derecho que tiene el ser humano, que en el caso que sea que se conculque no produce en absoluto ningún sufrimiento ni frustración, es precisamente el derecho a la vida. El derecho a la vida termina con la muerte. Mientras que una persona que ha decidido morir a causa de su sufrimiento y se le impide llevar a cabo su deseo, sufre las consecuencias de la conculcación de su derecho a la muerte. Matar a una persona que desea vivir no le provoca ningún tipo de frustración. Por lo tanto, retomando el hilo de la cuestión, deberemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué hay de malo en dejar morir a un embrión o a un feto que no tiene deseos de vivir, ni conciencia, ni derecho a la vida? Contaré una historia que viví de cerca. Una mujer que había decidido junto con su marido no tener más hijos, queda embarazada en contra de su deseo. Su moral religiosa no le permite abortar, por lo que entra en una situación casi depresiva. No obstante, la naturaleza le resolvió el problema a través de un aborto natural. Cierto día, una tía suya, que era religiosa, llamó a su hermana, la madre de la embarazada, para interesarse por su sobrina. La madre de ésta le dijo que se encontraba aliviada ya que había abortado, por lo que su hermana monja, que ignoraba que el aborto había sido natural, pues se escandalizó. Pero al explicarle a su hermana que el aborto no fue provocado por la mano del hombre, aquella religiosa quedó automáticamente aliviada. Y yo me pregunto, ¿por qué lo que obra la naturaleza y nos parece bien, no puede hacerlo igualmente el hombre? ¿Acaso no se sufre igual ante la muerte de un ser querido tanto si la muerte ha sido provocada por la naturaleza como si lo ha sido por el hombre? He aquí un claro ejemplo en el que, además de suponer una evidente incoherencia, muestra de forma diáfana la poca relevancia que se le adjudica a un ser respecto de otro. El feto, en cuestión, no preocupa tanto como las causas que hayan producido su muerte. Si intrínsecamente el feto tuviera algún valor, la coherencia de las personas creyentes debería dar como resultado la misma preocupación ante la muerte del feto, tanto si se ha abortado de forma natural como si no. Pero el olvido al que queda relegado dicho feto transparenta la insignificancia de un ser que solo el amor de una madre puede convertir en un ser valioso. A los creyentes solo les queda el reducto de la fe como argumento en contra del aborto.
Una vez demostrado que la muerte en sí no puede producir nada negativo en quien la experimente, es obvio que la eutanasia, reforzada por el consiguiente derecho a la muerte, no debería ofrecer ninguna dificultad a la hora de evaluar su legalidad o ilegalidad. Pocas cosas se pueden decir que no estén apuntadas más arriba. Quizás la parte más polémica consista en la denominada eutanasia activa, es decir, provocar la muerte por medio de algún fármaco u otro sistema tanto si se conoce como si no la voluntad del enfermo. Cuando la voluntad del paciente es la de morir, dicha voluntad es totalmente incuestionable. En el caso contrario, la respuesta ya está dada. La muerte, incluso en contra de la voluntad del enfermo, no produciría efectos negativos. Soy consciente de que esta afirmación tan tajante, a pesar de su obviedad, resulta alarmante y escandalosamente preocupante para un gran sector de la sociedad que hará despertar los fantasmas de holocaustos pasados y verán quienes aceptemos estas premisas pues unos seres desalmados sin escrúpulos. Es cierto que aceptar que la muerte no produce ningún daño en la persona que la sufre supone desembocar en una pendiente resbaladiza, pero negar la premisa mayor, que por su lógica es axiomática, por no querer aceptar las consecuencias, aunque sean teóricas, que se derivan de ella, supone una carencia de honradez intelectual que dificulta enormemente la aclaración de una problemática acuciante y que exige soluciones. No se puede esconder la cabeza bajo el ala. Quien no se enfrente a la realidad de la lógica carece de valor y coraje para aceptar unas conclusiones que no tienen que ser necesariamente negativas, sino que se ven así por una carencia total de planteamientos que, si se dieran, transformarían la dogmática inamovible de todas estas cuestiones, dando lugar a una nueva concepción tanto de la vida como de la muerte. Una concepción mucho más objetiva que debería marcar el camino de la educación desde la infancia, a través de la cual se viera a la muerte como una parte más de la vida y no como un tabú enigmático y misterioso que ha aterrorizado al hombre, no por lo que la muerte es en sí, sino por lo que le han dicho que es. Afortunadamente, el concepto de calidad de vida se impone cada vez más a la exigencia de vivir por vivir. La desaparición paulatina de escrúpulos morales da lugar a esa nueva visión ética autónoma en contra de la heteronomía quimérica que durante milenios ha sometido la voluntad humana, expropiándole esa felicidad y bienestar que pertenecen al hombre por derecho propio. Por si acaso los argumentos de la Iglesia Católica no fueran suficientes para demostrar la inmoralidad de ciertos actos humanos, se intenta presentar a la naturaleza como certificado de calidad, convirtiendo en inmoral todo aquello que se defina como contra natura. La identificación de lo natural con lo ético y lo correcto es fruto de un pobre escrutinio de la naturaleza humana. En primer lugar, habría que definir qué es lo natural y si realmente el ser humano tiene la posibilidad de ir contra la naturaleza. Desde el momento en que la inteligencia forma parte de la naturaleza humana, todas las obras y acciones que son fruto de la inteligencia habrá que catalogarlas como naturales. Si dicha inteligencia desarrolla un método para evitar un embarazo, habrá que concluir que forma parte de la naturaleza humana el inventar anticonceptivos. Y tan connatural al hombre son los anticonceptivos como el amor o la violencia, ya que todas y cada una de estas características citadas forman parte de su naturaleza. De todo ello se infiere que el hombre nunca podrá obrar contra la naturaleza, puesto que todo lo que salga del ser humano formará parte de su idiosincrasia ya prevista por la propia naturaleza, ¿verdad? Es más, afirmar que el ser humano puede ir contra la naturaleza supone aceptar de antemano la existencia de una determinada teología, es decir, de una intencionalidad para conseguir unos fines concretos por parte de aquella, y sólo desde las creencias se pueden identificar a la naturaleza con una inteligencia teológica, es decir, con Dios. ¿No será el pecado contra natura un intento desesperado de la Iglesia Católica para racionalizar una moral irracional? Desde el momento en que la razón como único fundamento del conocimiento
no nos autoriza a pensar en la naturaleza en términos de intencionalidad, la ética laica, basada en la razón, puede suministrarnos sobradamente los fundamentos esenciales y necesarios para una convivencia con dignidad y respeto. No necesitamos inventar contranaturas para dirimir la moralidad de los actos. Nos basta la razón. Y esa misma razón nos permite ver la incoherencia por parte de la Iglesia, que al basar la inmoralidad de los anticonceptivos en el hecho de que el acto sexual, en virtud de su propia naturaleza, está únicamente destinado a la procreación, y por lo tanto la práctica de tal acto con otra finalidad que no sea esta es antinatural, debe considerar igualmente y en la misma medida como inmoral la ingestión de cualquier alimento que no esté destinado a la aportación de elementos nutritivos necesarios para el organismo. Así, pues comer por placer es un pecado tan grave como utilizar anticonceptivos. Ignoro si los miembros de la Iglesia los utilizan, aunque yo creo que sí. Lo que sí es de dominio público es la fama del clero por el aprecio a las buenas viandas, a la buena comida, a los placeres mundanos del vino y de la masticación, dando lugar al popular dicho de bocato di cardenale, ¿no? ¿No es igualmente antinatural amputar una pierna gangrenada? ¿No deberíamos dejar a la naturaleza que siguiera su curso en lugar de intervenir quirúrgicamente el cuerpo humano? ¿No es antinatural tomar antibióticos cuando el organismo tiene incorporado un sistema inmunológico? Interesante. Finalmente, quiero hacer una breve referencia a la decisión democrática de las cuestiones éticas. No puedo concebir que se tergiverse el sentido democrático del gobierno de la mayoría cuando lo que se lleva a consulta es una cuestión de conciencia personal. Tengo entendido que algún gobierno europeo decidió a través de un referéndum la legalización del divorcio, y hace unos días Portugal pretende hacer lo mismo con el aborto. La consulta popular se debe llevar a cabo cuando lo que está en juego afecta a todos los ciudadanos por igual y no se pueda dilucidar por medio de argumentos que por su evidencia no pueden rebatirse. No ocurre así con el divorcio, el aborto, la eutanasia o la manipulación de embriones para la obtención de células madre, al pertenecer todas estas cuestiones al campo de la conciencia individual y cuyos argumentos a su favor no han podido ser rebatidos sin apelar a las creencias. No se obliga a nadie a divorciarse en el caso de que exista una ley a favor del divorcio, mientras que si a través de una consulta popular ganara la oposición a dicha ley, un sector de la sociedad no podría divorciarse por la simple razón de que los escrúpulos morales de una mayoría habrían coaccionado la libertad de acción de la minoría. He aquí que lo que pretende ser una actitud democrática puede transformarse en una dictadura de una parte del pueblo. Mientras no se presenten argumentos que demuestren que todos los asuntos citados no pertenecen a la conciencia personal, la decisión de legislar acerca de dichas cuestiones no debe pasar ni siquiera por la votación del Parlamento, de los diputados, ¿verdad? Mientras un partido que tenga representación en el Congreso o en el Senado pueda votar en contra de las leyes que afectan únicamente a un número reducido de ciudadanos, no respetando su conciencia individual, no se podrá hablar de democracia sino de imposición de la voluntad de unos sobre otros. Y bueno, la injerencia de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores en el campo de la ética laica supone la violación de independencia de juicio a la que tienen derecho cualquier ciudadano. Una independencia que es criticada y calificada en flagrante tergiversación conceptual como imposición del laicismo, cuando en realidad lo que se impone es la voluntad conservadora que pretende impedir a toda costa esa igualdad de oportunidades de vivir de acuerdo con sus ideologías. El laicismo es, precisamente, la exigencia básica y fundamental en toda democracia de la no intromisión de las creencias religiosas en el campo opuesto. Así, amigos, acabo con este tema acerca de la ética laica y regresando de la pausa vamos a hablar un poquito algo sobre la oración. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, así, aunque sea así de paso lo digo, intégrense a esta comunidad atea tanto en YouTube como en Facebook, la fosa escéptica, ahí estamos. Bueno, pues frecuentemente vemos a millones de creyentes en todo el mundo recurrir a una especie de diálogo entre ellos y el Dios al que le profesan su misión. Esto es conocido como oración. Es un rito que se ha efectuado durante miles de años, algunas veces en forma rutinaria y con parsimonia, y otras de manera eufórica, casi llegando al delirio. Es común enfrentarnos a este fenómeno por cuanto medio de comunicación existe: televisión, radio, internet, periódicos, revistas y el que ustedes se imaginen. ¿Qué funciones prácticas o resultados tiene la oración? Como veremos, pues esta juega varias funciones, desde las más mundanas hasta las más increíbles. La oración como método terapéutico, como paliativa del dolor emocional, puede muchas veces ser beneficiosa para algunos humanos, pues les permite desahogar las emociones reprimidas, expresar los deseos frustrados, las ansiedades ocultas. Por otra parte, la oración también puede servirle a algunos como una forma de introspección o búsqueda de errores cometidos, y en este sentido, pues, llevarlos a un cambio de actitud. Sin embargo, la oración también puede ser el peor enemigo de estas personas. Existen muchos seres que frecuentemente atribuyen a esta plática consigo mismo un poder más allá que el descrito antes, y creen en vano que otro ser, en este caso su Dios o algún representante o intermediario, puede escucharlos y sobre todo atenderlos, es decir, devolverles en forma de concesiones o favores. Los creyentes le confían al supuesto poder de la oración toda clase de decisiones importantes en la vida. Oran antes de emprender un viaje, a la entrada del quirófano, en la víspera de un examen, en la antesala de un juicio, a la espera de un resultado. Incluso la oración interviene a la hora de tomar medicamentos, del partido de fútbol, del concurso de belleza, de las elecciones políticas. Ustedes pueden nombrar lo que quieran. Además, los creyentes no se limitan a realizar ellos solos este rito arcaico y absurdo, sino que también sugieren a diestra y siniestra que se efectúe. ¿Qué ateo no ha terminado de sufrir algún problema en su trabajo, con su familia o con sus amigos, cuando ya está aún creyéndole, restregándole en la cara: órale a Dios? ¿Qué persona escéptica no ha estado lamentando la pérdida de un ser estimado cuando el hombrecillo de saco y corbata y un libro bajo el brazo se le ha acercado para aconsejarle que se acerque más a Dios a través de la oración? En realidad es uno de los momentos más chocantes en la vida del ateo, ¿sí o no? El creyente no es capaz de entender, y he aquí el peligro de la oración, que se está cegando a la realidad que le circunda. Como ejemplo esclarecedor, pues diremos que si un enfermo no es medicado u operado y muere a pesar de las oraciones, el creyente cree que esto ocurre porque su Dios así lo quería. Por el contrario, si la persona es medicada o intervenida quirúrgicamente y sana, el creyente deduce erróneamente que se debe a la atención hecha por su Dios a las oraciones, como si no estuviera claro cuál es el origen de la mencionada mejoría. Existen casos en que el creyente cae en un estado deplorable, pues la oración no ha rendido fruto, esto es, no ha sucedido lo que se esperaba ocurriera sin intervención humana. Es muy triste para nosotros los ateos ver cómo personas que tenemos en alta estima o que amamos ven frustradas sus esperanzas, truncados sus sueños y velados sus anhelos. Este es un momento muy crucial para el ateo. Por un lado, está la postura hipócrita, la condescendiente, en que se le dice al creyente que probablemente su Dios decidió que las cosas ocurrieron de tal forma, en que se le exhorta, sabiendo el sentido terapéutico que ya les dije, a que rece en busca de consuelo. Por otra parte, está la postura más cruda, pero más real, que acepta nuestra incapacidad para evitar que algunas cosas ocurran, no porque estén escritas en algún destino, sino por la falta de medios científicos o tecnológicos para detenerlas o cambiarlas. Es probable que ninguna de las dos posturas consuele al decepcionado creyente. Sin embargo,
La última lo hará pensar y, en el mejor de los casos, cambiar sus ideas. ¿Acaso no es cierto que muchos ateos se forjaron como producto de su inconformidad con el Dios en que creían? ¿No fallaba este Dios siempre? ¿No era frustrante sentirse ignorado? De lo anterior se deduce el último resultado de la oración. Sí, la oración también puede formar ateos, o al menos agnósticos. Tal parece, pues, que el rito inventado hace miles de años, como método para hacerle creer al incauto la posibilidad de cambiar el curso normal de los sucesos, no resultó del todo tan adecuado. Probablemente funcionó de maravilla cuando se pedía por las cosechas, por la lluvia, por la luz del día, por cosas que ocurrían, ya fuera que se hicieran o no las oraciones. Algunas veces hasta acompañadas de sacrificios, ¿verdad? Como fueron notando poco a poco los humanos. Pero ahora, cuando el humano ha logrado entender la mayoría de fenómenos que ocurren en el universo y desea intervenir en cosas más complejas, por ejemplo la muerte, el embaucador, o sea el cura, el pastor o el hombre o el nombre que tenga en turno, no puede hacer más que maldecir a los que le precedieron en el puesto más cruel e infame, que es el de engañar al que sufre, es decir, a todos, y que no le dejaron respuesta para la pregunta más obvia. Si existe un Dios, ¿por qué nunca hace nada? Voy a hacer una pequeñísima pausa en esta fosa escéptica un poco más corta que lo acostumbrado, para hablar sobre la teología, ya que una cosa va entendiéndose con la otra, ¿verdad? ¿Qué es la teología? ¿Y por qué considero que es un oficio, una profesión o una filosofía completamente absurda? Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar a Juan José Serna, que nos está escuchando en Bogotá, la capital de la bellísima Colombia. Buenas tardes, noches, mi estimado Juan José. Y hablemos ahora acerca de la teología. La subestimación a la que se somete el propio hombre prehistórico ante las fuerzas ineludibles e inexplicables de la naturaleza contrasta radicalmente con la idea de un ser fabuloso y de incalculable poder al que se le confiere un montón de características antropomórficas que dan forma a un ser tan inimaginable como contradictorio. Es la forma más ancestral y primitiva de institucionalizar los propios miedos surgidos de la inherente ignorancia de las causas de todos aquellos fenómenos extraordinarios que han sido desmitificados por la constante labor de la curiosidad humana a través de la ciencia y de la total primacía de la razón sobre la sinrazón. La escalada sin fin de atribuciones divinas, que no son más que las mismas humanas elevadas hasta aquellos puntos inimaginables que desearía su vanidad, empequeñece al hombre desposeyéndolo de una dignidad que le pertenece por derecho propio y que es pisoteada por los entes quiméricos que él mismo inventó, dando lugar a una sumisión a unos poderes necesitados de honores y halagos,
fruto de la soberbia y del orgullo que caracterizan las típicas relaciones de poder en la jerarquía humana. Ciertamente no se pueden inventar nociones nuevas e inexistentes sin referentes existenciales. La patente invención de la que emana la idea de Dios solo puede producir atributos humanos. La contradicción que surge de la propia semántica de lo divino es el resultado lógico de la falta de fundamentos a la hora de elaborar dicho concepto, y la falta de suspicacia en el pueblo primitivo allanó el camino hacia la confección de dicho ser que pronto fue objeto de retoques y modificaciones al gusto, amoldándose a las necesidades culturales y psicológicas de cada civilización. No fue tarea fácil, por parte de los primeros teólogos de la Iglesia, armonizar la más cruel y vengativa del Dios del Antiguo Testamento con la misericordiosa y bondadosa personalidad de su supuesto Hijo, que contradiciendo y contrarrestando a su progenitor, posibilitó la creación de una ciencia dedicada exclusivamente a deshacer los entuertos que produjo la imaginación humana en el intento de manipular a una plebe que sólo podía ser sometida a través de las exigencias y caprichos de los dioses, los cuales amenazaban con terribles castigos ante el incumplimiento de sus deseos. La Iglesia Católica, fíjense, ha inventado a un ser tan inimaginable que ha tenido que crear un cuerpo teológico para intentar explicar lo inexplicable. Y ante la imposibilidad de demostrar la cuadratura del círculo, presenta unos conceptos sumamente confusos que sustituyen a la lógica humana. Así pues, la fe constituye el principal pedestal en el que se sustenta la creencia en lo increíble, siendo un espléndido artificio con el que se autoalimenta la virtud que consiste en creer sin ver. Mientras que perder la fe es considerado como una ofensa al propio Dios, al que únicamente se puede acceder por fe, el creyente queda atrapado en un círculo vicioso que reclama una petición de principio totalmente impropio de una divinidad, que queriendo darse a conocer entre sus súbditos, juega al escondite, impidiendo que la razón pueda vislumbrar un Dios que pretende ser racional, amenazándolos con un enfado descomunal si no consiguen ver con el mismo ojo las dos caras de una moneda al mismo tiempo. La teología pretende ver, tapándose los ojos, lo que los demás no pueden ver con los ojos abiertos, eludiendo a toda costa la aclaración de unos principios de los que dependen todas sus derivaciones, que son objeto de indagaciones y elucubraciones ilógicas, como consecuencia de dar por cierta la premisa principal que la propia Iglesia prohibió investigar. Es, de verdad, desconcertante la actitud de teólogos llamados liberales, que desmarcándose de las directrices inquisitoriales de sus autoridades religiosas, descubren ciertas irregularidades como producto de nuevas investigaciones, por lo que deberían sospechar de toda la teología y, no obstante, solo la parchan, proporcionando ante los feligreses una mayor sensación de autenticidad ante lo que únicamente puede ser verdad o mentira total. Los fundamentos racionales que caracterizan cualquier argumento lógico son desconocidos en una teología repleta de contradicciones entre sus postulados, que surgieron desde la subjetividad interpretativa de algunos que se erigieron en hermeneutas, infalibles, gracias a la inerrancia de los textos que la propia Iglesia les atribuyó. O sea, no hay errores en la Biblia, y esto es una trampa para hasta los mismos teólogos. Solo la constante pertinacia en mantener fuera del error lo que es falso por sí mismo, escamoteando la más mínima lógica, puede sostener una teología que ha sido rebatida sin dificultad por el arte que permite discernir lo verdadero de lo falso, llamado comúnmente filosofía, la cual hace inútil cualquier pretensión de racionalidad de unas creencias que, de ser racionales, pues no necesitarían de la fe. No hay disciplina más inútil que la teología. La ingente cantidad de elucubraciones que la protagonizan intentan averiguar la mente de un Dios que ella misma dice que es inalcanzable. Dirigen a los fieles a través de los caminos y designios de ese Dios que ella afirma ser inescrutable, pero paradójicamente
la Iglesia se convierte en experta de lo desconocido, sabiendo más que nadie lo que es Dios y lo que no es, lo que quiere de nosotros y lo que no quiere, y cuándo los acontecimientos de nuestra vida son fruto de su voluntad y cuándo no lo son. Mientras el pueblo permanecía indocto, en la ignorancia, ¿verdad?, pues la Iglesia no tuvo dificultades a la hora de adoctrinarlo por medio de lo que se llama meandros teológicos que contentan a los pocos exigentes. Pero fíjense que con la llegada de la era de la ciencia y del predominio de la razón, que es el único camino para la obtención del conocimiento, los malabarismos argumentales de los teólogos no solo no resisten los embates de la lógica, sino que deben enfrentarse a la cruda realidad de los resultados propiciados por la nueva exégesis imparcial de investigadores e historiadores comprometidos con la verdad. Mientras que la Iglesia dispone de teólogos y los reúne junto con toda su jerarquía en concilios para dirimir grandes dudas, mientras que esas dudas han estado presentes a lo largo de toda su historia, dando lugar a herejías y sectarismos, provocando persecuciones y tormentos a los que disentían de la oficialidad ortodoxa, ¿no es extraño que Dios no dejara bien claro lo que realmente quería de sus hijos, en lugar de dejar en manos de unos escritores llamados evangelistas que ni se pusieron de acuerdo en lo esencial, ni supieron concretar la voluntad divina en un montón de escritos ambiguos, confusos, contradictorios, lejos de la claridad, de la concisión y precisión propios de un Dios que pretende darnos unas directrices? La existencia de un Dios como el que postula la Iglesia Católica ataca directamente la dignidad del ser humano que es convertido en contra de su voluntad en un esclavo sufriente de una autoridad que, por ser quien es, no debería necesitar, porque es perfecto, pues ningún tipo de vasallaje. Los hombres que se someten voluntariamente a una autoridad divina ignoran que la dignidad humana está por encima de cualquier Dios, cuya existencia, si así fuera el caso, no le permite bajo ningún concepto tener derecho sobre lo que él ha creado al constituir tal pretensión el mayor abuso de poder imaginable. Solo la condición de ignorante inherente en el hombre primitivo podría justificar la creación de una idea tan maquiavélica como injusta, y al hombre moderno le corresponde barrer de la mente a un ser que tantos sufrimientos y desgracias le ha supuesto en contra de ningún beneficio. La necesaria existencia de Dios en contra de su contingencia debería dar como resultado un ser razonable al que se pudiera acceder por la razón humana, mas no hay mayor contradicción, a la luz de una mente lógica, que la idea de un ser perfecto con necesidades, de un Dios omnisciente que necesita de la oración para saber lo que queremos, de un Dios bondadoso que permite el mal, de un Dios todopoderoso que para solucionar sus propias imperfecciones tiene que enviar a su Hijo para subsanarlas, de un Dios tan irracional que solo la irracionalidad de la fe puede hacer posible su existencia. Hasta aquí la fosa escéptica del día de hoy, un poco corta, pero cuando inicié esto de la fosa escéptica, la verdad es que pensaba hacerlas de como de 1 hora, pero luego me ganó ya saben, ¿no? El gusto por hacerlo, y nos hemos aventado aquí fosas escépticas de más de 1:30, casi 2 horas, ¿no? Pero creo que es más fácil para todos dedicarnos 40, 50 minutos a escuchar la fosa escéptica. Cuando el tema sí lo conviene, cuando no, pues las haremos más largas, ¿verdad? Porque a quién no, ¿verdad? Aquí no. Pues la verdad me gana el gusto por estar con ustedes los domingos en la noche y después de que ustedes la escuchen el día que ustedes gustan, ¿verdad? Para eso sirven estas redes y estas plataformas. Entonces, bueno, acaba de llegar Hectito Ciales a la fosa escéptica. Buenas noches. Tú vives, creo que en Puerto Rico, ¿verdad, Hectito? Te lo agradezco mucho y qué bueno que estás por acá. Como decimos aquí en México, tarde pero sin sueño. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado como yo esta fosa escéptica. Nos vemos en la próxima. Síganse cuidando y nos vemos aquí en la fosa escéptica 196. Ya hace 5 años que empezamos con esta cosa de la fosa y seguiremos hasta que se pueda. Les agradezco mucho su atención y les mando
De verdad, un gran abrazo. Nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.